sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Está culminando el 2016. Difícilmente se realice el referendo revocatorio y es improbable que se convoquen a elecciones regionales el próximo mes de diciembre. Fue un error de la oposición concentrar su estrategia solo en la realización de un revocatorio presidencial. ¿Cuáles son los escenarios? Sin revocatorio y sin regionales. ¿Cuál es la propuesta de la oposición para el día después? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Antonio Ecarri, fundador de la Alianza del Lápiz, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri y profesor universitario en las cátedras de Derecho Constitucional y Filosofía Política. Bienvenido, Antonio. Gracias, Oscar. Encantado de estar aquí en tu programa. Todo indica que muy difícilmente, que es muy poco probable que este año se realice el referendo revocatorio. Y la oposición ha concentrado toda su estrategia en ese evento electoral. Ha sido un error de la oposición, debió la oposición concentrarse más bien en las elecciones regionales, acumular fuerzas, avanzar en posiciones, cambiar la correlación de fuerzas sociales y simbólicas y no solo electorales. ¿Qué crees tú? Mira, frente a la gravedad de la crisis política, económica y social que vive el país, Venezuela le urge salir y buscar una salida pacífica, constitucional y democrática y especialmente electoral a una inmensa y terrible y estructural crisis. Es decir, los venezolanos tenemos que buscar, a juro, una salida constitucional ya este año porque estamos al borde de un estallido social. En Venezuela las circunstancias hoy son muy graves. Estas noches recorría sectores de La Pastora, que no es Villarrosa, son los sectores que están alrededor del poder, Oscar. Te estoy hablando de clase media popular, Puerta Caracas, estoy hablando de La Toma, estoy hablando de Las Pilitas, estoy hablando de Mecedores, que son sectores populares además que están muy cerca del Tribunal Supremo de Justicia y del Palacio de Miraflores. Yo quiero recordar dos hechos históricos muy importantes. Uno, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no se dio, Oscar, porque en París se habían leído a Montesquieu y a Rousseau, se dio por hambre. Y la Revolución Rusa no se dio porque se habían leído el Manifiesto Comunista los moscovitas, se dio por hambre. Es decir, hoy en Caracas hay hambre. Frente a ese descontento producto de una profunda y estructural crisis económica, tenemos que buscarle una salida pacífica, constitucional, electoral. Yo te voy a decir una cosa. ¿La salida de Maduro tú crees que sea suficiente para resolver la crisis económica? Es el sistema completo y necesitamos buscarle. ¿Por qué la oposición buscarle? no habla del día después? Que yo creo que es yo te puedo hablar del día después porque ha habido un equipo de la Fundación Uslar Pietri y con muchos dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática que hemos estado trabajando en un plan incluso para el día después. Ahora fíjate, ¿qué necesitamos hoy? Necesitamos que el referéndum se dé este año para elegir un gobierno de unidad nacional a 30 días que tenga la legitimidad suficiente para poder producir los cambios políticos, económicos y sociales que el país requiere. Atrasar esa agenda sería caer a Venezuela en un problema de legitimidad muy grave. Es más, yo le diría al presidente Maduro, utilizando aquí tu programa y tu espacio, el presidente Maduro tiene la llave de San Simón, o sale este año, que puede salir con todo su gobierno y todo su partido para ser un factor de oposición importante en la historia de Venezuela, habiendo respetado las reglas constitucionales, o va a salir el año que viene él solo. Yo le quiero recordar cómo sale la gente cuando abandona el poder, que ni el que le abre la puerta a Maduro le va a atender el teléfono. Es decir, nosotros necesitamos generar una salida constitucional y democrática y pacífica para evitar un estallido social. Desde el Country Club, desde un café en el Country Club hasta la última casa del sector La Manguera en Tacagua Vieja, la gente está esperando el referéndum revocatorio para evitar una hecatombe social. Explícame Entonces, un poco frente la a eso hay que crisis hacer. del gobierno de unidad nacional en un país tan polarizado y eventualmente con el chavismo en la oposición. Mira, de ganar la oposición las elecciones presidenciales una vez que se realice el referendo revocatorio. Pero por favor, respóndeme cuando regresemos de los comerciales. Con mucho gusto. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país?
Tendencias del acontecer nacional